Entonces, si conocemos nuestros errores del pasado, podemos aprender para construir una mejor nación hacia el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es nuestra Argentina, nuestro lugar donde nos ha tocado vivir, ¿no? Y la verdad es que hoy es un día patrio y es importante. Los días patrios son importantes, pero como le voy a contar hoy, más importante es lo que Dios nos regala, ¿sí? Porque, a ver, como introducción tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. No podía dejar de no hablar de este tema que de tanto en tanto, cada 2 o 3 años, cuando me toca, lo comparto. Creo que ya hace 2 o 3 años que no hablo de este tema específicamente. Pero en esta fecha patria, donde se conmemora el primer gobierno patrio y recordamos una fecha trascendente en la historia de nuestra nación, yo diría que fue el primer gran hito de libertad, porque después nuestra independencia, recuerden que fue en el 1816, ¿no? El 9 de julio. Pero el 25 de mayo de 1810 fue una fecha muy importante en nuestro país. Es el primer hito de libertad, el primer gobierno patrio. Había aires de libertad ya por el mundo, ¿no? Y bueno, y no quiero meterme mucho en la historia porque algunos por ahí lo aburro y no es mi intención aburrirlos, pero sí es mi intención en esta hora, y Dios me mostraba que teníamos que hablar de la libertad, de la verdadera libertad, ¿sí? Para después lo que anotan ahí o ponen ahí en el sermón, en la prédica de hoy, es la verdadera libertad, ¿sí? Porque la verdadera libertad, como ustedes sabrán, es la que Dios nos regaló. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y saben que esta semana también encontré un libro que lo tenía, yo creo que es una de las cosas más valiosas que tengo en mi casa. Después de mi familia, mis hijos, mi mujer, lo más valioso creo que no son los bienes, ¿no? El auto, qué sé yo, la heladera, el tele, de no sé cuántas pulgadas. Una de las cosas más valiosas que tengo es un libro muy bonito. Miren el librito este. Miren las hojas, no sé si se ve, pero tiene como 80 años el libro este. Y un día caminaba, escuchen esto, ¿no? Porque un día caminaba por acá por la calle San Martín, hace más de 20 años, justo ahí, a media cuadra, venía caminando y hay un lugar que vendían revistas, libros usados. ¿Cuántos se acuerdan de ese lugar ahí en la San Martín que vendía libros y revistas usadas? Y que sí, que hace años ya que no está. Bueno, yo le hablo hace 20 años. Yo caminando, era un joven de 20 años, y caminando y entro a ese lugar porque me gusta la lectura, me gustan los libros. Recién casi, no, ni había conocido al Señor todavía prácticamente, pero viendo los libros ahí antiguos, me llama la atención este libro. Y este libro dice, torturado por Cristo. Dice, ¿qué será eso? Lo abro ahí en la primera hoja y dice, $1. Dice, así valió esta reliquia que tengo. Valió $1. Entonces saqué una moneda y lo compré, digamos, ¿no? Porque me llamó mucho la atención el título. Lo guardé muchos años hasta que después, cuando empecé a conocer de Dios, empecé a leerlo y tengo muchas partes marcadas. Y este libro, ¿saben de qué trata? Torturado por Cristo, o para Cristo, me decía un día mi papá. Eso debería decir torturado para Cristo. No sé, vaya a saber la traducción, porque quien la escribe es un pastor rumano, judío rumano, digamos. O sea, judío de ascendencia, pero es rumano. Entonces, capaz que lo tradujeron mal, pero el libro dice torturado por Cristo. Y cuando uno va acá, cuando dice la presentación del autor, dice el reverendo Richard Gurubram, es un pastor evangélico que pasó 14 años en cárceles comunistas en Rumania, su patria, ¿sí? Un pastor que pasó 14 años en prisión, en las cárceles de Rumania, su propia patria. ¿Y cuál era el delito de lo que lo acusaban? ¿Quién se imagina? Predicar la palabra. Ese era el delito tan grave que lo acusaban desde que el comunismo llegó en 1945 a estos lugares de Europa. Y la verdad que en este libro detalla las torturas que pasaban, lo que hacían cada uno de los religiosos, no solo protestantes, sino también católicos, muchos de ellos también en prisión por un régimen comunista, que es un régimen totalmente ateo, donde nadie cree en Dios, donde a los chicos de chiquitos se les trata de desterrar todo acto religioso, y donde llega a ser un pecado predicar el Evangelio y leer la Biblia. Inclusive estaba recordando pasajes de la Biblia, y dice que habían pastores ahí en la iglesia subterránea, le llamaban ellos, porque es una iglesia
que está por debajo, digamos, ¿no? Con la única autorización no de los gobiernos, sino la autorización de Dios, ¿sí? Porque en esos lugares era prohibido. Y la verdad que me llamaba la atención que dice que había pastores que nunca habían tenido una Biblia. ¿Se entiende esto o no? Hay muchos pastores, había muchos pastores en esa época que nunca habían tenido una Biblia. ¿Sí escuchó bien? Usted que tiene una Biblia en su casa, 2, 3 Biblias en su casa, en esa época no tenían Biblia, con pedazos de Biblia, hojitas así cortadas, como que yo corte acá donde tengo San Lucas, y así con pequeños trozos de la Escritura. Así eran los pastores, nunca habían tenido una Biblia, ¿no? Y esto habla de la iglesia mártir de hoy, o de esa época, mejor dicho. Y justamente hace 2 miércoles estuvieron acá unos pastores de Tucumán, que ellos son del ministerio La Voz de los Mártires, ¿no? Que tenemos contacto con ellos. Y una época cuando mi mamá me los presentó, la pastora me los presentó, le comenté que tenía ese libro y bueno, y se los mostré, me acuerdo, la primera vez, y es como una reliquia, ¿no? Para ellos, así que es muy valioso. Ya algún momento se lo voy a compartir, o hasta quizá le podemos sacar copia, porque ya tiene más de 60 años. Seguramente, claro, ¿no? Ya está muerto hace muchísimos años este reverendo. Él logra salir después de prisión y relata todo, ¿no? Y lo compraron por dólares. Los presos valían $2.000, dice, y para liberarlo a él pidieron $10.000 para liberarlo a él. Habían organizaciones norteamericanas y europeas que se lograban rescatar, y él los rescataron por $10.000. Lo rescataron a este pastor de estas torturas, cosas increíbles que hablan. Había una policía secreta que andaba viendo, investigando, como decía ¿cómo se llama la policía esa de ahora? No, la de acá de Salta, la brigada de investigaciones, así que por ahí son civiles. Bueno, había civiles así de la policía de investigaciones que investigaba a ver quién había predicado el evangelio, digamos, para encerrarlos. Y un caso que me tocó, y me acuerdo que lagrimeaba ese día cuando lo leí hace muchos años, y con esto termino de contarles de este librito, era que una mujer que predicaba el evangelio, y lo de las policías secretas esperaron justo el día de su matrimonio, cuando estaba por dar el sí en la iglesia, apareció la policía secreta comunista y la secuestró y la llevó prisionera a esta mujer antes de que se case. Imagínense de terrible que era y cada cosa que cuenta acá, ¿no? Pero en definitiva Dios me hablaba que hoy tenía que hablar de la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque se pagó un alto precio para liberarnos de un yugo. Y de un yugo que no es en este caso con el tema, cuando hablábamos de la Revolución de Mayo, toda la época de la independencia y todo lo demás, que allí se pagó un precio para liberarnos de un yugo extranjero. Recuerden que éramos colonia de España, un yugo político, civil y hasta cultural, podríamos decir, ¿no? Hasta que llegamos a tener una verdadera libertad. Pero la pregunta que yo hago y tengo aquí, ¿podemos ser libres como nación? De hecho, casi todo el mundo hoy por hoy hay libertad, digamos, no hay esclavitud. En 1810 no terminó la esclavitud, sino terminó y empezó a ya terminar la esclavitud en nuestros lugares, en el Río de la Plata y en esta zona, desde 1813 con la asamblea del año 13, ahí se acaba la esclavitud. Pero hoy por hoy la pregunta que yo le hago, ¿en realidad somos libres? Esa es la pregunta que yo le hago. ¿En realidad somos libres? O sea, somos una nación libre, tenemos libertad, tenemos la facultad de elegir nuestro camino. Esta semana hablaba con un grupo de jóvenes a los cuales les explicaba algunos términos ciudadanos, y yo les decía, ¿ustedes sabían que hay algunos regímenes, algunos países en el cual vos no podés elegir tu carrera? ¿Sabían eso? Hay algunos países donde vos no podés elegir qué estudiar. A ver, yo voy a estudiar medicina, vos vas a estudiar ingeniería, vos vas a estudiar... No, o sea, te toca el número de documento, te dice el gobierno, a vos te toca estudiar esto, a vos te toca estudiar abogacía, a ver, a vos qué te toca, a vos te toca por orden de llegada, a vos te toca medicina, a vos por orden de llegada te toca ingeniería, a vos te toca... Y así hasta te elige lo que vos vas a estudiar. Esos son países donde no hay libertad. Pero acá nosotros en Occidente, donde hay libertad, una relativa libertad, yo les pregunto, ¿ustedes piensan que de verdad somos libres? ¿O habrá otros yugos que nos tienen esclavos a distintas cosas? Yo quiero ir a la Escritura rápidamente en San Juan 8, 31, 38. Ese es el versículo principal que vamos a compartir. No voy a demorar mucho tiempo hoy,
quiero que aprovechemos también para orar por nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Que aprovechemos este hermoso día patrio para orar por nuestra Argentina, aunque a veces renegamos de un montón de cosas que tiene para renegar nuestro país, pero es el lugar donde Dios nos puso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice así San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es palabra de Dios, de San Juan 8:31 al 38. Qué interesante pasaje en el cual nos vamos a centrar en la prédica de hoy, porque son las palabras y las enseñanzas de Jesús, y no son simplemente, como dicen, conocerá la verdad libre, listo, sino que acá hay un diálogo importante, y los discípulos de repente, algunos de los judíos dicen, somos linaje de Abraham, dice, ¿sí? O sea, es como que yo diga hoy lo que les decía hace ratito, pero somos libres todos, hay libertad. No tenemos ya cadenas, no tenemos esclavos hace muchos años ni nada. ¿Por qué me habla de libertad si ya somos libres? Entonces, lo mismo le decían en esa época. Pero somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos, decían los judíos, ¿sí? Como creyéndose quizás superior. Ustedes saben cómo piensan los judíos en ese sentido, ¿no? Cómo realmente se sienten a veces superior a otros. Y en este caso no era la excepción, ¿no? El linaje de Abraham somos y jamás hemos sido de esclavos de nadie. Jesús, ¿cómo decís tú serás libre? Le dice los judíos a Jesús. ¿Y qué dice Jesús en el 34? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí o no? Es esclavo del pecado. Yo lo tengo marcado aquí en mis apuntes, que lo que nos hace esclavo es el pecado, ¿sí? En esta época ya no hay esclavitud como antes, pero hay una esclavitud mucho mayor, que es la esclavitud del pecado, yugos y opresiones invisibles, pero reales y más fuertes que las ataduras de antes, porque mucha gente me puede decir, prefiero tener una cadena a mis manos y no tener esto que me oprime, esto que me esclaviza, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha tocado hablar con personas drogadictas, esclavizado al vicio de la droga, en el cual diría, prefiero estar en prisión, prefiero estar esposado, encarcelado, encadenado y no tener este vicio de porquería que me roba la vida, que me roba los días, que me roba los tiempos, que me roba y me come el cerebro? ¿Sí o no? O gente que tiene quizás otro vicio que no lo puede dejar. O inclusive cuando habla de opresión, gente que tiene algunos espíritus que lo están oprimiendo, sería así la palabra justa, ¿sí? Vamos a Romanos capítulo 3, ahí en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así, esto es para los judíos, para los griegos, para los gentiles, para los salteños, para los argentinos, para todos. ¿Para quién? Esto es para todos. Dice así Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo cuantos todos, ¿qué dicen? ¿Algunos pecaron o todos? Todos hemos pecado, todos y todos han sido destituidos de la gloria de Dios.
¿sí? Entonces cuando mal, ahí le decían, pero si no somos esclavos de nada, ¿cómo que no? Sos esclavo del pecado. Y si seguís pecando, seguís siendo un esclavo del pecado, ¿sí? Después, yo tengo acá anotado, esta libertad es la liberación de la culpa, la carga y el dominio del pecado en nuestras vidas, ¿sí? Por eso es que solo Cristo nos puede regalar una verdadera libertad. Eso es lo que tenemos que apuntar todos los cristianos, a ser completamente libres, libres de todo aquello que nos oprime, de todo vicio, de todas cosas que nos tengan encarcelados de una manera, por así decirlo, ¿no? Vamos a Gálatas, seguimos ahí en el Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 5. ¿Lo encontraron? Al final de la Biblia, Gálatas 5, 1. El que no lo encontró, no importa, lo lee atentamente conmigo. Hoy voy a terminar temprano, así que sepan que no voy a demorar mucho tiempo hoy. Después de esto vamos a orar, recuerden, por Argentina, así que voy a pedir a la pastora, los líderes, a algunos que puedan acercarse, ayudarnos a orar por Argentina, al final, a la hora de la prédica. Vamos a recordar, Gálatas 5.1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es palabra de Dios, ¿sí? Ahí está bien clarito un versículo clave en el cual Dios nos dice estar firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, en esta época que estamos en este día patrio, que estamos recordando uno de los primeros hitos de libertad en nuestra historia argentina, si bien somos libres, tenemos una nación libre, estamos sujetos y estamos muchas veces presos del pecado, ¿sí o no? Estamos en yugo de esclavitud. Yo ahora no traje la definición de yugo, pero yugo es una palabra que se usaba, un instrumento de madera que se usaba a los bueyes. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? El yugo era un instrumento de madera en el cual iba en el cuello de un buey, ¿sí? Para arar en el campo hace muchos años. No sé si seguirá usando ahora, desconozco este término, ¿no? Pero el yugo te tenía ahí oprimido, ahí en el cuello, y no lo dejaba mover para otro lado, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra yugo. Por eso es que es importante orar por ataduras, orar por yugos, porque inclusive muchos de los pastores que se dedican a la guerra espiritual específicamente, siempre oran para que se corte los yugos que el demonio tiene sobre muchas personas, ¿sí o no? Esta palabra siempre la dice y siempre habla el gran predicador evangelista Carlos Anacondia, conocido mundialmente por su ministerio de liberación. Entonces él siempre habla del yugo y ora por el yugo para que se corten esos yugos que oprimen a las personas. ¿Sí o no? Segunda de Corintios 3:17, vamos. Hacemos un poquito para atrás, estábamos en Gálatas, ahora vamos para atrás. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es palabra de Dios. ¿Está bueno o no? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay gente que pide cómo ser libre de las drogas, ahí pide cómo ser libre de los vicios, del alcohol, del alcoholismo, del cigarro, de cualquier vicio que pueda estar azotando la vida de una persona. Y saben que se hizo hace muchos años un relevamiento, estadísticas, y se llegó a la conclusión que las instituciones en Argentina que más efecto tienen en adictos recuperados son las iglesias evangélicas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la iglesia, o sea, yo no estoy en contra de los profesionales, ni mucho menos, ustedes saben que soy un profesional, pero por ejemplo, muchos se dedican solo a la parte psicológica,
¿sí? Y tratan a un adicto, hablando de este yugo, que tiene que ver con una adicción y que es muy fuerte, ¿no? Poniéndola como ejemplo. Entonces los psicólogos lo tratan en la parte mental, ¿sí? Pero ustedes recuerden que por la Biblia hemos aprendido que el hombre es un ser tripartito, que tiene cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces ellos solo van a la mente de las personas y no van a la parte espiritual, la dejan de lado, y ese es el error que cometen las instituciones, ¿sí? Hablaba con una joven y le invitaba a un grupo que tiene que ver con mi carrera, mi profesión y todo lo demás, y me decía, pero no es nada religioso, ¿no? Dice, no, nada que ver, yo le aclaraba. Y hay mucha gente así que, no, si es religioso, no, lo dejan de lado. Muchos profesionales, cuando le hablamos, mirá, nosotros en la iglesia le oramos primero al adicto, lo acompañamos, lo buscamos, lo llamamos, le damos cariño. No, pero no, nosotros no, los métodos de la iglesia no. Y lo dejan afuera, ¿sí? Separan la ciencia de la Biblia, la separan así, o sea, horriblemente lo que hacen. Y no es así, porque Dios es el creador de todo lo que hay. Amén. Y la verdad que, bueno, entonces estas estadísticas decían eso, que las iglesias evangélicas tenían el mayor poder para frenar las adicciones. Tal es así que hace muchos años la Secretaría Cedronar, que es la Secretaría Nacional de la Lucha con Adicciones, puso una persona cristiana a dirigir ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tenían los más altos efectos, ¿no? Pero no somos nosotros, ese es el tema. ¿Quién es el que libera a un adicto? ¿Sí? Es Cristo, es Jesús, es Dios, ¿sí o no? Nosotros solo oramos, contenemos, somos herramientas, somos instrumentos, pero Dios tiene la última palabra, siempre, en todas las cosas. Vamos a Lucas 4:18 y con esto ya nos vamos acercando al final. Si puede después alguien acompañarme acá. Vamos a orar por nuestra Argentina, por nuestra nación, que se corten todo yugo de esclavitud que haya. Pero ahora vamos a Lucas. Lucas 4. ¿Me van siguiendo? Hoy voy a ser corto, le dije. Así que ya vamos llegando al final. Lucas 4, 18. Cuando Jesús fue a la sinagoga, ¿recuerdan? Y agarró el libro de Isaías. ¿Qué dijo? Lucas 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Es palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando arrancó su ministerio, luego de la tentación en el desierto, Él comienza su ministerio. Y dice el 16, vamos a volver a leer, vino a Nazaret donde se habría criado y en el día de reposo entró a la sinagoga. Jesús entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Sería el primer sermón, las primeras palabras de Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque ha llegado el libertador. Estas son palabras mías. Ha llegado el libertador. El libertador no es San Martín, no es Güemes, no es Simón Bolívar. El libertador de nuestras vidas es Jesucristo de Nazaret, que llegó un día a la tierra, nació, creció, se desarrolló, cumplió su propósito, fue muerto a la muerte de cruz para pagar un alto precio con su sangre preciosa, con la última gota de sangre,
pagó un alto precio por cada uno de nosotros para tener una verdadera libertad. Dale un fuerte aplauso al que nos compró con un precio muy alto de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Ponete de pie, iglesia, en esta mañana. Ponete de pie. Vamos a orar. Él vino a pregonar la libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué como que dirá dos veces? Me decía yo, Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos y después dice poner en libertad a los oprimidos. Son casi sinónimos estas palabras, ¿no? Pero cuando habla de libertad a los cautivos, yo creo que habla también del pecado y de todo lo que hemos estado hablando. Pero cuando habla poner libertad a los oprimidos, los historiadores, los teólogos, habla un poco de la justicia, de lo que realmente los pueblos han sufrido en la historia de la humanidad, ¿no? Ustedes saben que el pueblo de Israel ha sufrido mucho la esclavitud, han estado muchos años esclavos de Egipto, han estado muchos años esclavos de Babilonia, han estado muchos años esclavos del Imperio Romano, han estado siempre de esclavitud en esclavitud, ¿sí o no? Han estado siempre en esclavitud el pueblo de Israel. Los pueblos que se llaman colonos o del tercer mundo, como Argentina, hemos estado también en esclavitud. Dependíamos de los reyes de España. 1808 cae el rey Fernando VII, luego en 1810 cae la Junta de Sevilla y luego no había autoridad a la cual nos gobierne. Entonces de repente los patriotas dijeron: es el momento de la libertad, es el momento de empezar con la independencia, es el momento de ser libres, dijeron ellos. Se convocó un cabildo abierto, se hizo 450 invitaciones y el día 22 de mayo de 1810 dice que asistieron aproximadamente 200 personas. Hoy por hoy en las elecciones, no sé si usted sabía que la participación democrática bajó de un 60-70% que solía bajar, ahora va a votar un 50-55%. Me recuerda a esa época, ¿no? Pero esa época había mucha gente que no sabía leer, porque allá solo participaban de las decisiones los ciudadanos libres y de las altas esferas sociales. Las mujeres no tenían voz ni voto, los esclavos no tenían voz ni voto, los indios no tenían voz ni votos, los religiosos que tampoco participaban. Entonces era una pequeña clase selecta que gobernaba nuestros destinos. Y parece que hoy sigue pasando lo mismo, una pequeña clase selecta que gobierna los destinos de nuestra patria. ¿Y el pueblo dónde está? ¿Los ciudadanos dónde están? ¿Dónde están aquellos que decían: el pueblo quiere saber de qué se trata? Hoy tenemos un enemigo invisible, un yugo invisible, pero muy fuerte, que no se lo he dicho todavía y ahora se lo voy a decir. Ese espíritu que gobierna nuestra nación, que gobierna nuestros pueblos, yo diría en toda Latinoamérica, se llama el yugo de la ignorancia. Hay ignorancia porque el pueblo no se informa, porque el pueblo no lee, porque el pueblo no se capacita, porque el pueblo no le interesa, porque el pueblo no quiere saber de qué se trata. El pueblo no se compromete porque hay mucho egoísmo, porque nos importa el yo y el yo. Y no nos importa el vecino de al lado, la vecina de al lado, no nos importa el chico de la esquina que está en adicciones, aquel chico de la huerta que no tiene para pagar la universidad, y nosotros viendo cuántas zapatillas tenemos, capaz que tenemos 25, conozco amigos que tienen 25 zapatillas, 32 zapatillas. ¿Y qué deber por los demás como nos lo enseñó Cristo? Si Él dio hasta su sangre preciosa, hasta la última gota por nosotros, y nosotros nunca vemos por los demás. ¿Dónde está la ignorancia? Dice ahí en Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por ignorancia. Es el espíritu más fuerte que nos tiene atado. La gente no tiene idea de nada. Salís a hacer una encuesta a la calle, le preguntás, no tiene idea, no sé, ni apenas si conozco a mi presidente, te dicen, después nada más. No saben qué son los poderes, no saben qué son las organizaciones, no saben qué son las instituciones. No sabe nada la gente, lo único que sabe es ver videitos de internet. Y antes por lo menos se veía una película, hoy ya no se ve películas. ¿Cuántos ven películas? Son raros los que ven películas. Ahora se ve short, ¿cómo se llama? Videos cortitos de 1 minuto.
Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia es uno de los yugos más grandes que tiene esclavizado a nuestra nación. La esclavitud más grande, la ignorancia, esa ignorancia que hace que mucha gente diga, no, de religión no quiero saber nada. No me hablé de Jesús, porque ¿sabe por qué? Había un famoso científico, pero muy famoso en Estados Unidos, que dice, mira, he estudiado todo de Jesús, he estudiado la arqueología, tipos científicos, pero alto nivel, ¿no? Y el tipo decía, pero ¿saben por qué? Es una historia triste. Terminó triste porque Jesús terminó muriendo, decía. ¿Cómo puede ser que Él no pueda entender que nuestro Jesús murió a propósito para regalarnos la libertad a nosotros? ¿Cómo puede ser que el mundo no se dé cuenta o que mentes intelectuales digan, a mí no me hace falta Dios? Y Jesús dijo, es más difícil que un rico entre por el ojo de una aguja que entre al reino de los cielos. No decía, es más fácil que entre por ahí a que entre al reino de los cielos. O sea, hablando que el rico muchas veces piensa que ya tiene los bienes, tiene todo y ya no necesito de Dios. Y eso es verdad. Usted vaya a las iglesias evangélicas y hay 2 o 3 de clase alta y después todo gente humilde como nosotros, gente clase media, media baja. Sí, porque la clase alta parecería que ellos no necesitan de Dios. Piensan que no necesitan de Dios. Tienen mansiones, casas gigantescas, pero pasillos vacíos, pasillos sin alegría, pasillos tristes. Había un cantante famoso que decía, tengo más autos que amigos. Piensan que por tener bienes, por acumular. Pero después había un pastor que decía, si el día que nos morimos tenemos 4 amigos que agarre cada uno la punta de nuestro ataúd, tenemos que estar felices. 4 amigos. Teníamos que estar felices y ya nuestra vida valía la pena. ¿Cuántos quieren orar por nuestra Argentina en esta mañana? Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Cierra tus ojos en esta mañana. Vamos a orar. Tenemos tiempo, estamos a tiempo. Después me ayuda también la pastora a orar por nuestro país, nuestra nación Argentina. Dice un pastor llamado Pedro Ibarra, es uno de los pastores más famosos de la Argentina, de ministerios más reconocidos de Buenos Aires, que un día estaba con su amigo Osvaldo Carníbal, los dos en su casa, compartiendo un asado, una comidita, orando, estando en fraternidad con los amigos pastores, como hacía el pastor Mario. El pastor Mario se solía juntar con sus amigos los pastores. Y contaba el pastor Pedro Ibarra y Osvaldo Carníbal que estaban ahí un día compartiendo una comida y de repente veían las noticias que había una crisis muy tremenda, era el año 2001, donde había una hecatombe, estallido social, hambre, muertos en la Plaza de Mayo. Y ellos empezaron fuertemente a orar en ese momento, dice, la comida se nos quedó amarga, dice. Y en ese momento empezaron a orar por Argentina y empezaron un ministerio muy hermoso. Yo no sé si sigue ahora, si alguien sabe, Argentina Oramos por Vos. Ahí comenzó en el año 2001 en la casa de estos 2 pastores y juntaron a cientos y cientos y cientos y cientos y hasta miles, diría yo, de pastores de toda la nación y abrieron un ministerio que se llamaba Argentina Oramos por Vos. No importa quién nos esté gobernando ahora, qué partido le toque, porque la historia es un ciclo, ¿no? Hoy es así, va volviendo y vuelve, es un ciclo, va todo rotando y después el pueblo sigue mal. No importa quién nos toque gobernar, vamos a bendecir a nuestro presidente, vamos a bendecir a nuestro gobernador, vamos a bendecir a nuestro intendente municipal de la ciudad de Salta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No me importa quiénes sean, de qué partido pertenezcan. Vamos a hacer lo que dice Dios, orar por las autoridades que están puestas en eminencia, porque por Dios han sido elegidas. Porque la soberanía es de Dios, Él es el soberano. La soberanía viene al pueblo y el pueblo elige a quien pone. El pueblo es el ignorante que se equivoca muchas veces. Pero nosotros vamos a orar por nuestro país, por nuestras autoridades, por los distintos poderes del Estado, porque en nuestro país nosotros tenemos ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a orar por los jueces,
para que tengan temor de Dios. ¿Sí o no? Para que dicten sentencia conforme a derecho y conforme a verdad. Vamos a orar por el poder legislativo, por los senadores, no lo vamos a tratar de lo peor excremento, vamos a orar por ellos. Que Dios los cambie, toque sus corazones. Vamos a orar por todo el poder ejecutivo que nos gobierna. Vamos a orar por las distintas instituciones. Vamos a orar por la docencia. ¿Cuántos dicen amén que oremos por los docentes, por la docencia, por el sistema educativo? ¿Cuántos quieren que oremos por el sistema de seguridad, por los policías, por los guardiacárceles, por el servicio penitenciario? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran que oremos por el servicio de salud, por el personal de salud, por los enfermeros, por las enfermeras que nos cuidan? Oremos por todas las instituciones. ¿Cuántos quisieran que oremos por la religión en nuestro país? Por los religiosos de nuestro país. ¿Cuántos quisieran que oremos por los pastores de las iglesias evangélicas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran que oremos por los sacerdotes de la República Argentina o por ellos no oramos? ¿Cuántos quisieran que oremos por los sacerdotes de la República Argentina? Amén. Por todo aquel religioso y aquel que no conozca la verdad, que conozca la verdad y la verdad les haga libre. Sí, cuando le dije por ahí vamos a orar por los sacerdotes, vi muchas así manos, ya no era tan amén, ¿no? Pero vamos a orar por los curitas. Vamos a orar por los buenos y vamos a orar por los malos también. Vamos a orar por aquellos que han entregado todo para seguir a Cristo. Vamos a orar por aquellos que quizá engañados en una religión también lo hacen. Vamos a orar por todos los religiosos, por toda autoridad que hay en nuestro país. Vamos a orar también, por supuesto, por la tercera edad y por la niñez. Muy bien por hacerme acordar. La niñez y la tercera edad también vamos a orar. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, iglesia. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque hemos comprendido que eres tú el único que nos regala una verdadera libertad. Porque sin ti no somos nada, Señor. Sin ti seguiríamos en la esclavitud, del yugo, del pecado y de la maldición. Seguiríamos siendo pecadores, pero también malditos, Señor. Pero tú dijiste que fuiste maldito el que fue colgado en un madero para que todos nosotros recibamos la bendición. Te amo, Jesús. Eres mi Dios, eres mi Rey. Eres mi libertador, Señor. Eres mi libertador, por eso te amo. Decile a Jesús cuánto le amás. De corazón, decirle, te amo, Jesús, porque eres mi libertador, porque has pagado un alto precio por mi libertad. Por eso es que te amamos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por esa libertad que nos regalaste. En el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, en esta fecha,